Buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos Bien, días a gracias. todos. Bueno, yo quiero empezar felicitándolos y contándolos que me da mucha alegría ver un tema presentado por dos residentes queridas de IMAS que están trabajando juntas y que han producido esta charla juntas. Me parece que ese es el ambiente que debe primar de colaboración y de trabajo en equipo, y todos somos colegas y todos tenemos que propender por tener oftalmólogos de alta calidad como nuestras dos nuevas oftalmólogas que tenemos presentando el tema de hoy. Bueno, muy buenos días. Yo creo que ya estamos a 7:30 en punto para empezar el tema. Yo quiero empezar primero por agradecer a las personas que se conectan y sacan el espacio para estar y revisar este tema con nosotros. Nunca quiero perder la oportunidad siempre de agradecer a mis docentes y a todo el grupo de oftalmólogos de la Clínica de Oftalmología, porque siempre tienen mucha confianza al remitir sus pacientes a nuestra consulta, y eso ha permitido que el servicio de oftalmología oncológica crezca desde hace 7 años a como estamos ahora, pues en este momento. Y finalmente pues me complace mucho presentar a Ana María y a Caterine, que, como lo menciona la doctora Echeverry, pues fueron residentes nuestras, y además de eso han sido las rotantes conmigo en los últimos 6 meses. Ellas se van pues ahorita a hacer su proceso de entrenamiento en un mes aproximadamente. Anita en oftalmología oncológica y Caterine en patología ocular, que no solamente va a hacer crecer el servicio de oftalmología oncológica en patología, sino toda la parte de patologías no tumorales que se pueden desarrollar con, digamos, con patología. También me complace que ellas hayan, digamos, que sido unas discípulas como tan organizadas y sobre todo con tanta pasión como cuando yo empecé hace 7 años pues a soñar con el servicio de oftalmología oncológica. Ellas tienen muchos sueños que seguramente complementarán con la formación del servicio para continuar creciendo como servicio, y les quiero dar la bienvenida. Nosotros vamos a revisar hoy un tema que es muy interesante, y entre otras cosas el retinoblastoma fue la razón por la cual yo hice mi entrenamiento en oftalmología oncológica. El retinoblastoma sigue siendo el tumor intraocular que abandera el programa de oftalmología oncológica, aunque es la patología menos frecuente. Digamos que el tumor más importante cuando uno organiza y desarrolla un programa de oftalmología oncológica específicamente. Entonces les doy la bienvenida. Va a empezar Ana María presentando el caso, y al finalizar vamos a consolidar algo de la información de tratamiento en el manejo de retinoblastoma. Bienvenidas Ana María y Caterine. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a esta charla con la presentación del caso de Lisette Daniela. Ella es una paciente que fue remitida para valoración por el Servicio de Oncología Ocular en el año 2015. Para ese entonces tenía 6 meses de edad y ella venía procedente del departamento de Nariño. La madre no refería ningún tipo de antecedentes patológicos familiares, antecedente de abuelo materno con cáncer de estómago y cáncer de piel. La paciente inicialmente había sido valorada por oftalmología en su ciudad de origen, donde habían documentado la presencia de un estrabismo en su ojo derecho, razón por la cual la remiten con el retinólogo, donde en la historia clínica se documenta para ambos ojos la presencia de leucocoria y de desprendimiento de retina total, y además para el ojo izquierdo la presencia de una lesión tumoral blanquecina vascularizada que comprometía todo el polo posterior. Solicita una ecografía y envían a la ciudad de Cali para valoración por oncología. Al examen oftalmológico, la biomicroscopía, se podía evidenciar una masa vascularizada retrolentar con un desprendimiento de retina, y en el fondo de ojo de ambos ojos un desprendimiento de retina total que imposibilitaba ver los detalles del fondo de ojo y de la retina periférica. El reporte de la ecografía mostraba una masa bilobulada que ocupaba más de 2/3 de las partes del globo ocular derecho, y para el ojo izquierdo una masa en la cavidad posterior y polo posterior con alta sospecha de retinoblastoma. Ante los hallazgos al examen oftalmológico y con el reporte de la ecografía, el diagnóstico que se
da es el de un retinoblastoma bilateral, razón por la cual se decide hospitalizar para manejo multidisciplinario, examen de fondo de ojo bajo REDCam y estudio de neuroimagen. Estas son las fotografías de la REDCam. A mano izquierda vemos la fotografía externa, donde se evidenciaba leucocoria y donde podemos ver el desprendimiento de retina retrolental. Cuando ya miramos las imágenes del fondo del polo posterior, lo que vemos es más en detalle el desprendimiento de retina y adicionalmente vemos cómo se insinuó la presencia de una masa en el área del desprendimiento de retina inferior. Otro hallazgo importante es la presencia de múltiples lesiones subretinales que están delimitadas en los círculos puntados de color amarillo en la parte superior de la imagen derecha. Todos estos hallazgos se corroboraron con el estudio angiográfico, donde vemos áreas de hiperfluorescencia durante todo el tránsito, principalmente en el área donde previamente les había mencionado que se insinuaba la presencia de esa masa en el desprendimiento de retina inferior. Estas son las fotografías para el ojo izquierdo, donde lo que se visualizaba era una gran lesión blanca, algodonosa, multilobulada, que ocupaba el cuadrante superior, el cuadrante inferior y el cuadrante temporal hacia el ecuador, que impedía ver los detalles del fondo del polo posterior, y adicionalmente tenía vasos nutricio y múltiples vasos intersticiales, aproximadamente era de 10 por 10 milímetros. Y adicionalmente en la retina nasal periférica se observaba otra masa con similares características que se encontraba aproximadamente a 3 milímetros de la mácula, pero era de menor tamaño, más o menos de 5 por 5 milímetros. Todos estos hallazgos también fueron observados durante el tránsito angiográfico, donde vemos las múltiples áreas de hipercaptación en las áreas de las masas que previamente les he mencionado. Este es el estudio de resonancia. En el neuroimagen se realizó una resonancia de órbitas y cerebro. A mano izquierda podemos ver unos cortes coronales. El superior es un corte en T1 y el inferior es un corte en T2, donde podemos ver que ambas cavidades están ocupadas por múltiples lesiones. Hallazgos que podemos valorar mejor en el corte axial a mano derecha, donde la lesión se veía isointensa en T1, como lo vemos en la imagen superior, e hipointensa en la imagen en T2, como lo vemos en la imagen inferior. Este corte también nos permite evaluar que hay un mayor compromiso del globo ocular derecho y adicionalmente no hay realce del nervio óptico, lo que nos indica que era poco probable que hubiera invasión pues, del sistema, invasión hacia el sistema nervioso central. Ante todos estos hallazgos y de acuerdo a la clasificación internacional del retinoblastoma, el ojo derecho se clasifica en un estadio E y el ojo izquierdo en un estadio D con siembras vítreas. La conducta que se tomó para el ojo derecho fue la extracción completa del globo ocular y el manejo que se le dio para el retinoblastoma de su ojo único izquierdo fue el inicio de quimioterapia sistémica con el protocolo BEC, que es vincristina, etopósido y carboplatino. La paciente fue llevada a la extracción completa del globo ocular sin complicaciones. Se extrayó 15 milímetros de nervio óptico, longitud que es ideal para descartar por estudio de histopatología e inmunohistoquímica la invasión y la extensión hacia el sistema nervioso central. Bueno, buenos días. En cuanto al estudio de histopatología, aquí podemos evidenciar una imagen de un corte histológico del ojo derecho enucleado por estadio E. Y este es una tinción de un corte con hematocilina de usina y la vemos con la magnificación más baja. Entonces podemos reconocer hacia la parte anterior pues el cristalino, hacia la parte posterior el nervio óptico, la pared del globo ocular, la esclera, y delante de la esclera podemos ver una membrana muy fina que corresponde a la retina. Si miramos con un poco más de detalle vemos cómo de esta membrana fina que corresponde a la retina se desprende una conglomeración celular, una organización sólida que corresponde con crecimiento hacia la cavidad vítrea, que corresponde pues a un tumor dependiente de la retina. Si vemos con un poco más de magnificación esta área señalada, entonces alcanzamos a reconocer en la parte superior de la lámina marcada como número 1, la retina con su histología normal y como de ella se desprende, como ya dije, digamos una proliferación celular tumoral, obviamente anormal y de características diferentes a la histología normal de la retina, como la he marcado aquí como número 2.
Si miramos con un poco más de detalle esta proliferación celular hacia acá inferior, vemos que estas células del retinoblastoma digamos en estadios iniciales son células que se caracterizan, como vemos en esta imagen de la flecha roja, con células pequeñas de núcleo pequeño, redondeado, y a medida que el tumor se va diferenciando y adquiere una organización mucho más compleja, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, se organiza digamos, en una característica muy típica del retinoblastoma, que son las rosetas de Flexner-Winterstein. Son muy típicas del retinoblastoma, sin embargo, también las podemos encontrar en otros tumores derivados del neuroectodermo. Y la característica principal es que son unas células que, a diferencia de cuando el tumor está desarrollado tempranamente, esta diferenciación, son unas células cilíndricas de localización radial con un núcleo excéntrico también radial, y pueden estar rodeadas por un lome muy fino que correspondería a la membrana limitante externa, que, como sabemos, pues es la unión de los fotorreceptores con las células de Müller. Por eso el origen celular está pues clasificado en los fotorreceptores y en las células gliales. Y también algunas de estas rosetas se pueden, digamos, organizar hacia la periferia de los vasos sanguíneos, como lo vemos marcado en el número 2, y ya se denominarían pseudorosetas. También es muy característico de este tumor encontrar áreas de necrosis, como lo vemos marcado hacia el número 3, y calcificaciones, pues que no alcanzamos a ver, pero que también es muy típico. En cuanto al estudio de la inmunohistoquímica, es importante recordar que la inmunohistoquímica lo que pretende es determinar unas proteínas que son específicas de algunos grupos celulares o tejidos de cada parte del cuerpo, y esto lo hace a través de una reacción antígeno-anticuerpo específica. Entonces existen unas tinciones que nos ayudan a marcar, digamos, el origen de cada tejido, y específicamente para el retinoblastoma tenemos 3 marcadores inmunohistoquímicos muy importantes. El primero es la endolasa neuroespecífica, que es el marcador inmunohistoquímico más sensible y permite marcar el tejido pues neural. En este caso lo tenemos aquí en la primera imagen de la izquierda. Es todo lo que tiñe café oscuro, es lo que es positivo, las células tumorales positivas para la endolasa neuroespecífica. Otro marcador importante es la sinaptoficina, que es una glicoproteína transmembrana que permite marcar también las células neuronales y todas las derivadas del tejido neuroendocrino, que es la lámina de la mitad, donde también fue positivo. Y la proteína ácida fibrilar glial, que también es una proteína transmembrana que marca las células ependimarias y las células gliales, que también permiten determinar el origen glial del tumor. Entonces, después de haber hecho todo el estudio histológico e inmunohistoquímico, todo este perfil favorece al diagnóstico de un retinoblastoma, como ya vimos, con un patrón de crecimiento, un retinoblastoma intraocular con un patrón de crecimiento endofítico, como vimos en la imagen de la primera estudio patológico. La paciente, entonces, para su retinoblastoma de su ojo izquierdo, recibe entonces 6 ciclos de quimioterapia sistémica, y por parte de oncología ocular se decide hacer seguimiento bajo anestesia con REDCAM. Estas son las imágenes entonces de REDCAM que obtuvimos después de recibir los primeros ciclos de quimioterapia, donde podemos evidenciar la presencia de 4 masas. La masa número 1 era una masa parapapilar inferior de aproximadamente 7 por 7 milímetros, cuyo borde, después del tratamiento, su borde superior había presentado 10% de cicatrización, de acuerdo a la clasificación de los doctores Shields, con un patrón de regresión tipo 3, es decir, parcialmente calcificado. La masa número 2 era una masa nasal superior que se encontraba calcificada en un 30%, con un patrón de regresión tipo 3. La masa número 3 era temporal, comprometía todo el polo posterior con un 30% de calcificación. Y finalmente la número 4 era la masa que habíamos mencionado en la periferia nasal, que se encontraba calcificada en un 100%. No había desprendimiento de retina, había atrofia retinocoroidea, pero no se evidenciaban nuevas lesiones. Estos hallazgos los podemos corroborar con la angiografía, donde vemos múltiples áreas de hipercaptación del medio de contraste. Sin embargo, estas también se atribuyen al proceso de calcificación secundario a la cicatrización.
Debido a la buena respuesta, se decide por oncología hacer seguimiento estricto con RedCam seriadas mensuales, las cuales se realizan desde agosto del 2015 hasta febrero del 2017. Y como podemos ver en las imágenes, las masas permanecieron estables sin evidencia de ninguna recurrencia. Sin embargo, para el 31 de agosto del 2017, la paciente, durante el seguimiento que se venía haciendo, se evidencia, además de las masas que había mencionado previamente estaban estables, la presencia de 2 lesiones nuevas redondeadas que están delimitadas en la parte inferior que aparecieron sobre la lesión número 1 que se encontraba previamente calcificada, hallazgo que se corroboró con el estudio de angiografía. Aquí, por esta razón, se consideró que la paciente estaba frente a una primera recaída, se indicó tratamiento local con láser y adicionalmente el uso de quimioterapia intraarterial de arteria oftálmica, selectiva arteria oftálmica. Este video es cortesía del doctor Escobar, radiólogo médico intervencionista del Centro Médico Imbanaco. Básicamente lo que les queremos mostrar es que se realiza una canalización súper selectiva de la arteria oftálmica para depositar el quimioterapéutico, que en este caso pues es el Melphalan, el cual se calcula de acuerdo al peso. Para el caso de Lisette Daniela fueron 3 miligramos lo que se administró. Estas son las imágenes posterior a la quimioterapia intraarterial, donde claramente vemos cómo esas 2 lesiones que habían aparecido ya se ven reduciendo de tamaño y por esta razón se decide entonces nuevamente ingresar a protocolo de seguimiento y se realizan RedCam bimensuales, las cuales se llevan a cabo desde el noviembre del 2017 hasta diciembre del 2019. Durante estos 3 años, como vemos en las imágenes, las masas permanecieron estables, no hubo signos de recurrencia. En el 2018 nos aportan el estudio genético, donde no se identificaron mutaciones para la secuencia del gen RB1. Sin embargo, para el 17 de julio del 2020, nuevamente bajo anestesia, el estudio de polo posterior, se evidencia que hay crecimiento de una nueva lesión que está cubriendo el área calcificada y esta es de aproximadamente 6 por 6 milímetros. Hallazgo corroborado en la angiografía y adicionalmente en la angiografía podemos ver que no hubo obstrucción de la arteria oftálmica, una complicación que es tenida después que puede pasar secundario al manejo con quimioterapia intraarterial. Estas son las imágenes. Entonces la paciente, debido a esta segunda recaída, se consideró nuevamente administrar 6 ciclos de quimioterapia intraarterial. Vemos las imágenes desde agosto hasta diciembre del 2020, como la lesión nueva que había aparecido fue disminuyendo en su tamaño. Sin embargo, para enero del 21, nuevamente se documenta la presencia de múltiples siembras parapapilares superiores delimitadas en los círculos puntados de color amarillo y adicionalmente siembras vítreas parapapilares inferiores, considerando estos hallazgos como una tercera recaída, razón por la cual se indicó un nuevo ciclo de quimioterapia intraarterial. Además, para el manejo de las siembras vítreas, Melphalan intravitro se administraron 3 dosis más crioterapia y se solicitó una resonancia, un estudio de neuroimagen, el cual no mostró cambios con respecto al estudio previo. Con esta gráfica, básicamente queremos mostrar el resumen del panorama del tratamiento de un paciente con retinoblastoma y como objetivo específico definir que para poder hacer tratamiento en retinoblastoma es importante definir si el retinoblastoma es unilateral, si el retinoblastoma es bilateral y el estadio de cada uno de los ojos que están comprometidos, la agresividad del retinoblastoma como tumor y que independiente de que el paciente se diagnostique, es muy importante el seguimiento porque podemos tener recurrencia hasta 10 o 11 años después de que el tumor ha estado inactivo. La importancia de las autorizaciones administrativas que garanticen un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado de un paciente con un tumor que necesita un seguimiento de aproximadamente 10 a 11 años después de inactividad tumoral. La importancia del trabajo en equipo, que garantiza esto, el seguimiento de los pacientes y finalmente mostrar la importancia del equipo de RedCam como estudio que me permite objetivizar las imágenes y garantizar esto, garantizar un seguimiento adecuado y objetivo de las imágenes y de las recurrencias que uno tiene en los pacientes con retinoblastoma. Digamos que de esa forma nosotros terminamos de presentar el caso de Lisette Daniela, que es una niña que se ha estado tratando desde el 2015
y creo que es una de las, digamos, pacientes de mejor seguimiento dentro del protocolo de retinoblastoma. Pero, sin embargo, me parece importante, después de presentar el caso, hablar y retomar puntos que no se nos pueden olvidar de retinoblastoma intraocular no orbitario. El retinoblastoma ocular intraocular sigue siendo una emergencia diagnóstica y terapéutica. Esto es un mensaje no solamente para los estudiantes, también para los oftalmólogos. Sin embargo, todos los niños que tienen algún síntoma oftalmológico o que además de eso tiene una sospecha de retinoblastoma, todos los niños, yo siempre recibo una llamada de alguno de los oftalmólogos de cualquiera de las instituciones de Cali, y eso pues realmente es muy bueno porque nos ha garantizado de alguna forma, a pesar de que los niños se siguen detectando en estadios tardíos, por lo menos tener el diagnóstico y poderles ofrecer una alternativa de tratamiento. Cuando yo les digo que sigue siendo una emergencia diagnóstica y terapéutica, me refiero a que esta es una patología rara, es una patología que puede presentarse en 1 de cada 15.000 a 20.000 nacidos vivos, es decir, que no hace parte de las enfermedades frecuentes pues a nivel ocular, y uno la puede comparar como las enfermedades huérfanas o las enfermedades metabólicas, más o menos la frecuencia de presentación. El 50% de los pacientes que tienen retinoblastoma tiene algún síntoma oftalmológico, como leucocoria, como estrabismo o como cualquier otro síntoma oftalmológico. Sin embargo, es importante tener en el pensamiento el concepto de que un niño entre 0 a 6 años que tenga algún signo oftalmológico, la primera consideración desde el punto de vista diagnóstico es retinoblastoma. Eso no quiere decir que usted a todos los niños les tenga que pedir la ecografía, o que a todos los niños tiene que hacer resonancia, o que todos los niños tienen que tener retinoblastoma. Eso lo que quiere decir es que usted esté tan sensibilizado desde el punto de vista mental en retinoblastoma para que su examen oftalmológico esté dirigido, examen oftalmológico clínico, esté dirigido a descartar esa patología. Si usted tiene dificultad en descartar esa patología o no puede hacer un examen de oftalmología adecuado bajo la dilatación, porque los niños a veces es muy difícil su evaluación, o remitirlo a oftalmología oncológica con la sospecha del retinoblastoma, o remitirlo a oftalmología pediátrica para que le hagan su examen bajo anestesia y o su examen oftalmológico bajo dilatación y puedan descartar esta patología. ¿Por qué es tan importante eso? Porque es que el retinoblastoma, si uno lo detecta en estadios tempranos, o por lo menos en un estadio intraocular, pues es un tumor curable, que para nosotros en Colombia o en los países en desarrollo es de aproximadamente el 90% de curabilidad si se detecta intraocular. Pero si yo lo detecto con enfermedad orbitaria, la tasa de sobrevida del paciente baja al 50%, entre el 30 al 50%. Y si además de eso yo lo bajo a un paciente que ya tiene metástasis, entonces la tasa de sobrevida me baja al 20%. Eso significa que tengo una tasa de mortalidad del 80%. Por eso, al final, sigue siendo tan importante la sospecha diagnóstica de retinoblastoma. Nosotros tenemos solamente un estudio formal que lo publicó el Hospital San Vicente de Paúl ahorita en el 2020, y más o menos ellos hacen una proyección de 50 millones de habitantes en nuestro país, y por lo tanto mencionan que tiene alrededor de 45 casos nuevos al año de retinoblastoma con una tasa de sobrevida a 2 años del 91%. Al final de todo esto, y recordando estos puntos importantes, el mensaje más importante es que los pacientes necesitan de una detección temprana que va a favorecer el pronóstico y mejorar la tasa de sobrevida, porque el tumor es curable en más del 90% si se detecta intraocular, pero una tasa de mortalidad del 80% si lo tenemos con compromiso extraocular. Aquí, esta es una gráfica muy importante para mostrar los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, tienen en general, los pacientes se presentan con leucocoria o estrabismo. Nosotros en los países pues en desarrollo o con menores ingresos tenemos una dificultad porque la leucocoria, el estrabismo y los síntomas extraoculares están más o menos en el mismo porcentaje, y esto básicamente tiene que ver con el retraso diagnóstico. Por eso es tan importante realmente que estemos sensibilizados frente a la patología para poder digamos que remitirlo a tiempo, descartarlo de forma temprana y tener estadios más tempranos de su diagnóstico. Hay unos signos que son considerados como atípicos, que es el porcentaje de los pacientes que manifiestan síntomas o signos oftalmológicos de compromiso extraocular, que son pacientes que tengan uveitis, pacientes con glaucoma, pacientes con catarata, pacientes que hagan ifema o hemorragias intraoculares sin causa específica. Y
específicamente pacientes con ojos oftálmicos, glaucoma neovascular, ifema, celulitis orbitaria séptica o desprendimiento de retina total, usted tiene indicación exacta de hacer, adicionalmente de su examen de oftalmología, una neuroimagen para definir que hayan calcificaciones o no, o compromiso extraocular por retinoblastoma. Porque los niños que llegan con compromiso extraocular generalmente tienen unas evaluaciones por oftalmología de casi un año o por pediatría de casi un año, o pacientes con traumas repetitivos o celulitis aséptica. Primero le han dado tratamiento para la celulitis, le han hecho lavados de cámara anterior para el ifema, y ya cuando esto no resuelve, entonces toman la neuroimagen y encuentran calcificaciones. Entonces, por eso es tan importante la, digamos, sensibilidad frente a la patología de retinoblastoma y a la sospecha de tenerlo en un paciente entre 0 a 6 años de edad. En cuanto al diagnóstico, es muy importante recalcar que el diagnóstico se fundamenta en lo clínico. Es básicamente la visualización del tumor con la evaluación clínica de las características. A diferencia de la mayoría del resto de tumores del cuerpo, no requiere ningún estudio de biopsia o estudio patológico para hacer el diagnóstico inicialmente. Y eso, digamos que la prueba gold estándar para hacer este diagnóstico, pues es la oftalmoscopía indirecta con indentación escleral a través de una RETCAN. Recordemos que la RETCAN es un dispositivo diagnóstico que se diseñó especialmente para evaluar los ojos de los niños, y podemos evaluarlos hasta aproximadamente los 11 años. Y permite, gracias a pues el tipo de lentes que maneja, tomar fotografías del polo posterior, pero también del segmento anterior. Y pues en el caso del aparato también tiene, digamos, un módulo de geografía que permite evaluar la circulación retinal y coroidea. Entonces, como vemos en esta gráfica central, en esta lámina central, es un examen que se hace bajo anestesia, tiene la pieza de mano, hay una interfase también entre la córnea y la pieza de mano, y entonces permite tomar unas imágenes in vivo, y además tiene pues digamos la bondad de permitir que se digitalicen, y por eso se permite objetivizar desde el momento diagnóstico y cada evolución del paciente. O sea, cada RETCAN que se hace permite tenerlas guardadas y poder objetivizar la evolución del paciente. Como vemos en estas láminas de acá de la derecha, entonces vemos cómo se puede evaluar el segmento anterior, las rubeos y las siembras. Permite objetivizar el tumor, su georreferenciación, la vascularización, el estado del vítreo, y el módulo de geografía entonces nos va a permitir evaluar entonces todos los hallazgos vasculares, no solamente tumorales, sino, como ya dijo Ana María, posibles complicaciones después de la quimioterapia intraarterial o incluso después de radiación. Existen otras ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a la evaluación de un paciente con sospecha de retinoblastoma. La ecografía, bien sabemos que nos ayuda a evaluar la presencia de calcificaciones, digamos las características del vítreo, hemorragia vítrea, las características de la pared del globo ocular, algunos datos sobre la órbita y evaluación del nervio óptico. Y en el modo B vamos a encontrar unas áreas de alta reflectividad con unos ecos posteriores al tumor. Permite detectar tumores incluso menores a 2 milímetros, entonces también es una bondad de la ecografía. Tenemos otras ayudas también, como son la VM de segmento anterior y la tomografía de coherencia óptica. Sin embargo, estas son dos herramientas que debemos solicitarlas según los hallazgos que encontremos en el paciente e individualizar su indicación. En el caso de la VM, básicamente la podemos solicitar en pacientes que encontremos hallazgos que sugieran una extensión hacia el segmento anterior. Como vemos en esta lámina A, es una paciente que tiene un pseudoifema, un paciente que tiene un pseudoifema o algunas siembras que sospechemos, se corroboran con la imagen B, que es la VM, donde vemos unas infiltraciones en el estroma anterior del iris y en el cuerpo ciliar. Además que la VM también nos puede ayudar a evaluar estructuras que no evaluamos fácilmente en la oftalmoscopía indirecta, como el cuerpo ciliar, la pars plana. Y esto también se identifica pues en el estudio histopatológico. Entonces tiene una alta sensibilidad y mucho más especificidad para la detección de la extensión del segmento anterior. En el OCT, en el caso de un OCT, podríamos pedir un OCT de segmento anterior en caso de que también sospechemos, pero que clínicamente no sean tan evidentes. Como vemos en la lámina 1, es una gráfica donde hay unas microsiembras sobre el endotelio corneal.
pero básicamente la fuerza que ha tenido el OCT en la evaluación del paciente con retinoblastoma ha sido del segmento posterior y sobre todo en aquellos pacientes donde deseamos hacer un tamizaje y detectar subclínicamente las lesiones en pacientes con retinoblastoma familiar. Sin embargo, también podemos evaluar en pacientes que tienen medios muy opacos y no nos permiten evaluar las siembras vítreas o la calidad de las siembras vítreas, evaluar, digamos, una recaída en una cicatriz por un tumor previamente tratado, como lo vemos en la lámina 3. Debemos también evaluar el estado de la fobia para predecir el pronóstico visual en estos pacientes, como vemos en la lámina 4. Y también es muy importante el uso del OCT en pacientes que tengan retinoblastomas difusos para determinar la extensión y profundidad de este tumor. También para evaluar, digamos, el edema macular o las distrofias retinocoroideas después de los tratamientos y para evaluar la respuesta a los tratamientos es de mucha ayuda. Otra gran herramienta que tenemos para los pacientes con retinoblastoma pues es la resonancia magnética nuclear y esto debe ser fundamental en la evaluación de estos pacientes. Es muy importante resaltar que la resonancia magnética de órbitas y cerebro siempre debe ser contrastada con gadolinio a cortes de 1.5 milímetros y de 3 teslas. Estas características son muy importantes para poder evaluar el paciente y siempre debe ser solicitada de esta manera. La resonancia sobrepasa por mucho al ATAC, que el ATAC no aporta ninguna, digamos, un valor diagnóstico importante, pero sí aumenta el riesgo de oncogénesis inducida. Entonces, la sugerencia es no TAC. Y las características que podemos encontrar en la resonancia para estos pacientes, como ya nos habló un poco Ana María, es como vemos en la imagen 1, en la secuencia T1 vamos a encontrar una imagen que es isointensa o ligeramente hiperintensa. Como vemos en la imagen 2, realza con el medio de contraste y la podemos ver un poco hiperintensa. Y en T2 vamos a encontrar que es un tumor de características hipointensas y en la T2 es, digamos, la secuencia más sensible para determinar calcificaciones. Entonces, si vamos a buscar esas calcificaciones, irlas a buscar en T2. También nos ayuda a evaluar claramente el compromiso del nervio óptico, siempre mirar comparativamente el nervio óptico, el grosor, la hipercaptación del medio de contraste de la vaina del nervio óptico y también de la pared del globo ocular, de la esclera. Si está interrumpido el flujo coroideo, debemos pensar en invasión hacia el globo ocular, hacia la órbita y claramente pues con las secuencias de cerebro evaluar la extensión hacia el cerebro. Entonces, bajo este contexto quede claro que una de las indicaciones es la documentación de calcificaciones específicamente en T2 y la estadificación tumoral, determinar la extensión extraocular del tumor. También es muy importante la resonancia porque nos ayuda a hacer un tamizaje del retinoblastoma trilateral. Recordemos que el retinoblastoma trilateral es un retinoblastoma bilateral intraocular y que tiene compromiso de la glándula pineal o la región celar o supracelar. Además, también nos ayuda a hacer tamizaje de otros tipos de tumores primarios. Estos pacientes pueden tener desarrollo posterior o concomitante de otros tumores derivados del neuroectodermo como un pineoblastoma o un medulloblastoma. Y pues claramente también evaluar la extensión al resto del sistema nervioso central con diseminación leptomeningia. En cuanto a la clasificación del retinoblastoma, como ya hemos visto y como sabemos, existen, digamos, dos grandes clasificaciones para el retinoblastoma. Existe la clasificación de retinoblastoma intraocular y la más recientemente adoptada, que es la clasificación dada según el TNMH. Y lo más importante de las clasificaciones para el retinoblastoma es que con esto, digamos, el médico, el oftalmólogo puede determinar cuál es la opción de desalmamiento del globo ocular, cuál es el riesgo de recurrencia y de metástasis de este paciente y cuál es la opción de pronóstico y sobrevida para este paciente. Entonces, según los hallazgos del examen oftalmológico, de la REDCAN y las características del tumor, se pueden agrupar según la clasificación TMM en los tumores del grupo T1, que son aquellos tumores intraoculares. En el T1A son tumores menores a 3 milímetros que están un poco más alejados de la mácula y el nervio mayor de la mácula y la fobia mayor a 1.5, que correspondería al grupo A de la clasificación internacional, y el T1B son tumores más grandes, más cercanos a la mácula y el nervio, que es el grupo B de la clasificación internacional. Los del grupo T2 son tumores intraoculares, es decir, que ya no están confinados solamente a retina de espacio supraretinal, sino que han tenido un crecimiento hacia la cavidad vítrea, que correspondería también a
si tienen DR, siembras vítreas o subretinales, al grupo C o D de la clasificación internacional. Y los tumores del grupo T3 son tumores intraoculares avanzados que además ya tienen, digamos, invasión a coroides, a la región orbitaria, glaucoma neovascular, celulitis orbitaria séptica por todo el proceso inflamatorio, que es el equivalente al grupo D y E de la clasificación internacional. Y el grupo T4 son tumores extraoculares muy avanzados que ya tienen invasión obviamente al nervio óptico, a la órbita e incluso pues hacia más parte del sistema nervioso central. Para hablar entonces del tratamiento, tenemos en esta diapositiva la evolución y lo que ha sido en el tiempo sobre el tratamiento del retinoblastoma. Durante 4 décadas y hasta 1970, la única opción que tenía para estos pacientes era la extracción completa del globo ocular, con la intención de buscar otro tratamiento y otra alternativa para estos pacientes. En los años 80 se empezó a implementar el uso de radiación con haz externo, para el cual se utilizaban placas de yodo y de rutenio. Sin embargo, las dosis que se deben administrar de radiación son muy altas, incluso hasta 40 grays, lo que trae como consecuencia múltiples efectos secundarios, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, uno de los más temidos a largo plazo es el desarrollo de segundos cánceres. Los principales segundos cánceres que desarrollaban estos pacientes son sarcomas y melanomas. Se ha visto que estos pacientes incluso podían desarrollar segundos cánceres mucho tiempo después de ya suspendido el tratamiento con la radiación. Por esta razón, buscando otra alternativa de tratamiento, en los años 90 aparece la aplicación de quimioterapia sistémica. Sin embargo, recordemos que esta no es ajena, como cualquier quimioterapia de cualquier otro cáncer, a los efectos secundarios. Dentro de ellos, pues la aplasia medular es uno de ellos, y adicionalmente, pues toxicidad. Entonces, en aras de buscar, digamos, disminuir todos estos efectos secundarios, además que los medicamentos quimioterapéuticos no son ajenos a todos los efectos que se producen tras el tratamiento. Vemos que la vincristina se asocia a alteraciones neurológicas, el etopósido se asocia con el desarrollo de leucemias y el carboplatino se asocia con otoxicidad y segundos cánceres. Debido a esto, en el 2008 se empezó la aplicación de la quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica. Con esta, pues lo que se pretendía era depositar como tal el quimioterapéutico a nivel intraocular a nivel del tumor, logrando con esto disminuir todos los efectos secundarios que produce la quimioterapia sistémica. Y más recientemente, ya en el 2012, aparece como una alternativa, un tratamiento, digamos, coadyuvante, porque tiene las indicaciones precisas, la quimioterapia intravítrea, donde el medicamento que se utiliza a nivel mundial y el que mejor ha mostrado resultados es el Melphalan. Esta tabla entonces quizás es la más importante en cuanto al tratamiento del retinoblastoma. Aquí básicamente lo que tenemos que, siempre que estemos frente a un paciente que estemos sospechando un retinoblastoma, debemos ubicarnos en 2 escenarios. El escenario número 1 es si estamos frente a un paciente con un tumor primario, y el escenario número 2 es si estamos frente a un paciente que ha presentado una recaída o una recurrencia del tumor. Si nos vamos al escenario número 1, que es el paciente con un retinoblastoma de novo, donde vamos a iniciar terapia, nos debemos evaluar 2 condiciones. 1, el tumor es bilateral o el tumor es unilateral. Si el tumor es bilateral, tenemos un retinoblastoma bilateral, el tratamiento indicado es la quimioterapia intravenosa. Si el retinoblastoma es unilateral, el tratamiento es quimioterapia intraarterial. Si ya estamos frente a segundos recurrencias, entonces debemos evaluar si la recurrencia solamente es tumoral. Entonces el manejo aquí para estos casos sería quimioterapia intravenosa asociada a quimioterapia intraarterial. Si tenemos siembras subretinales, es el mismo tratamiento, quimioterapia intravenosa y quimioterapia intraarterial. Y la indicación precisa y puntual para el uso de medicamento intravítreo es la presencia de siembras vítreas. Finalmente, para hablar un poquito de este tratamiento, que es, digamos, novedoso, se requiere de una alta complejidad y alta experticia para realizarlo. Es la quimioterapia pues intraarterial. Recordemos que el ojo es nutrido básicamente por una arteria. La arteria oftálmica, dicen, pues en su diámetro es de aproximadamente 900 micrones. Entonces, básicamente lo que hacen durante este procedimiento es con un microcatéter de 450 micrones, hacen una incisión para acceder a la arteria femoral,
de la arteria femoral a la aorta abdominal. En la aorta abdominal pasan a la aorta torácica, de la aorta torácica a la carótida común, de la carótida común a la carótida interna, y recordemos la primera rama de la carótida interna, la arteria oftálmica. De esta manera, como lo vemos en el video, se hace la canalización súper selectiva de la arteria, depositando el medicamento, y en manos expertas y a nivel mundial, la tasa de éxito es de un 96 a un 99%. Esta gráfica era para mostrarles que es un procedimiento que ha cogido mucho auge y ya se realiza en múltiples países, muchos de ellos en vía de desarrollo. Se dice que aproximadamente en 45 países se está practicando este método de tratamiento, y Colombia pues no es ajeno a esto. Vemos que lo realizamos aquí en Cali, como también en Medellín. Sin embargo, el problema al final, a pesar de que nosotros tenemos o contamos con todas las herramientas terapéuticas disponibles en el tratamiento de retinoblastoma, seguimos teniendo el mismo problema, que el 75% de los pacientes se presentan en estadios avanzados, es decir, estadios D y estadios E aproximadamente. Entonces les voy a contar esto muy rápidamente. Estos son los últimos 2 niños que me llegaron a Imbanaco hace aproximadamente 4 semanas. El de la izquierda es un niño que de 2 años, que había consultado por 1 año, desde que el niño tenía 3 meses, había consultado porque la mamá le notaba una manchita amarilla en el ojo, porque tenía desviación de la mirada, y el niño cuando ya llegó a Imbanaco, tenía un retinoblastoma bilateral, con compromiso bilateral del nervio óptico, o sea que ya no era un retinoblastoma intraocular, y además de eso con metástasis a nivel supracelular. Es decir, este niño que tiene 2 años, que es un tumor curable, tiene una tasa de sobrevida por debajo del 20%. Es decir, una tasa de mortalidad del 80% aproximadamente. Y el siguiente niño que está en la mitad es un niño que también tiene la misma historia de Cartago, lleva 1 año y medio consultando en el sistema, con un buftalmus, por ejemplo, con una córnea opaca, con glaucoma neovascular, y la imagen que vemos de la resonancia al lado es la que muestra que tiene un retinoblastoma compromiso del sistema nervioso del 80%. Ello se puede hacer el mismo tratamiento local, no tratamiento de altas dosis con alta toxicidad. Para tratar de sobrevivir de por lo menos el 20%, que uno debe estar sensibilizado y que es curable si lo tenemos a nivel ¿Se fue el sonido o solo acá? Sí, se fue. Sí, doctora, se fue el sonido. Es que la doctora tuvo que salir. Se fue el sonido. Sí, un minutico. Siguiente. Ana María. ¿Ahí me escuchan, Ana María? Sí, ahí sí. Ok. Ana María. Sí, doctora. Sí, doctora. Escuchando. ¿Ustedes me escucharon cuando les hablé de los 2 casos? Se escucha Sí, entrecortado, eso sí. doctora. Doc, está mala la conexión. Entonces, al final es 2 casos de compromiso del sistema nervioso central, es decir, 2 pacientes con un tumor detectable. Positiva era para mostrar pues, en tumores que son pues curables. Al final, ¿es el retinoblastoma un tumor desafiante? Sin duda alguna, es un tumor desafiante en su tratamiento, en su diagnóstico, pero todo mejora si nosotros lo detectamos en forma temprana, sobre todo porque vamos a tener mejores posibilidades de tratamiento.
¿Ahí me escucharon? Sí, ahí te escuchamos. Gracias. Al final, esta es Lizeth Daniela Delgado, nuestra paciente de retinoblastoma bilateral. Es una niña que ya tiene 6 años y que, digamos, a pesar de todas las adversidades, porque vive a 20 horas de Cali y tiene pues una limitación en sus recursos económicos para venir, pero Te fuiste. Pues básicamente la doctora tiene problemas de conexión, pero básicamente el mensaje que queremos transmitir aquí y con las fotos de Daniela es que es un tumor desafiante, de verdad lo es, digamos no solamente por el aspecto clínico de manejo de este tumor, sino por todas las condiciones sociales, familiares del paciente. Esto es una familia humilde que vive a casi 20 horas de Cali, que los trámites administrativos no son fáciles, que cada REDCAN y cada procedimiento que se le va a hacer es un desgaste de la familia con el sistema de salud. Sin embargo, es una niña que gracias al tratamiento, gracias a toda la perseverancia de su familia, el equipo que la está manejando, el equipo multidisciplinario, es una niña que es funcional, que a pesar de todo está en el colegio, que se vale por sí misma, así se ve ella en el dibujo que tenemos. Entonces es el mensaje que queremos transmitir. Realmente es un tumor muy desafiante, pero digamos que cuando uno ve estos resultados de todo el trabajo en equipo, pues es algo muy satisfactorio y creo que es, digamos, un motivo más para seguir trabajando y dando pues todo para poder tener este tipo de resultados. Y ya, entonces. Extraordinaria presentación. Mil gracias a Carolina, Caterina, Ana María. Doctor, un minuto. La doctora Alarcón tiene unas últimas palabras. Listo, doctora, bueno. ya puede ir. Yo creo que al final es más importante de todo esto cuando nosotros organizamos mi caso. Primero, que más que detectar el retinoblastoma, vamos a poder tener, sobre todo, la posibilidad de los signos. ¿De dónde era que estaba él? ¿Vos sabes? ¿En qué bomba? Y la posibilidad de mortalidad de los pacientes. Yo iba a ir, vamos. Bueno, ya, videito que yo había puesto. Sí, doctora, ya. Entonces, todos los que me escuchan desde hace 7 años hablando de tecnología, creo que la mayoría colocaba este video y básicamente lo hacía decir que de trabajo en equipo. Yo 7 años después de un amor absolutamente especial que he estado a organizar un programa nos podamos detectar es mucho llegando a estadios avanzados. Puedo decir que el resto de tumores intraoculares, los tumores todos los por realmente pues creo que todas estas presentaciones a todo el grupo de oftalmólogos, a todos los profesores, todos los de oftalmología, porque los pacientes, digamos, nos están llegando a la consulta y eso, pues, gracias a ustedes, porque nadie va a ir a consultar a un oftalmólogo o oncólogo porque tenga escuchado tumor. Necesita sensibilidad por parte del grupo oftalmológico o de salud visual para que podamos llegar de forma temprana a los una medida que pues, todo a la gran pasión que tienen por lo que van a hacer
y por eso les agradezco mucho. Perdón. Bien, ahora sí, yo creo que damos por finalizada nuestra presentación. No sé si tiene alguna pregunta. Yo creo que Ana María me la puede transmitir a través del celular porque no sé qué me pasó y se me está saliendo eso. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por la participación. Con esto damos finalización entonces a nuestra presentación. Doctor. Muchas gracias a todos. Esperemos que el día sea tranquilo y pacífico y con este abrebocas tan interesante para todos. Muchas gracias. Gracias. Extraordinaria la presentación, muchas gracias y felicitaciones. Un asombroso trabajo el que hicieron con esa niña. Realmente estimulante ver que aquí haya ya la capacidad para tratar situaciones tan difíciles, tan retadoras y que haya pues la voluntad para hacerlo. Realmente nos dejan conmovidos con ese esfuerzo tan extraordinario. Muchas gracias, la revisión excelente además. Realmente quedamos absolutamente descrestados. Abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas felicitaciones. Gracias, doctor. Yo solamente quería preguntarte una cosa, ya que están con la revisión y que revisaste el tema a profundidad y aprovechar que está la doctora Alarcón ahí. Cuando estamos ante un paciente que ya tiene retinoblastoma, que ya se tomó la determinación de hacer la enucleación, entonces siempre hacer la enucleación de estos pacientes y siempre una de las discusiones que se presenta a veces entre los oculoplásticos es si colocan un injerto dermograso porque es una niña que tiene 1 año y medio y entonces estamos pensando en la atrofia orbitaria que se va a presentar con el tiempo. Y entonces ahí la gran pregunta, ¿colocamos injerto dermograso o no? Yo creo que con lo que ustedes explicaron, cuando el tumor es intraocular, que está bien centrado, hay una muy buena indicación para colocar el injerto dermograso. Pero si no, yo diría que ese paciente no se debe colocar injerto dermograso cuando ya ustedes hablan de que es extraocular, que hay siembras. Entonces ese paciente tiene un riesgo muy alto de que uno además le meta un dermograso y haya el riesgo de que se facilite la diseminación del tumor. ¿Qué respuesta tienes a eso? Doctor, la verdad es que yo le puedo decir que yo he nucleado pues por lo menos un 60% de los pacientes con retinoblastoma y ningún paciente le he colocado injerto dermograso, porque es que el concepto, doctor, de reconstrucción, aunque desde el punto de vista de oculoplástica, digamos, el concepto que usted me está diciendo de la parte orbitaria es muy importante, sin duda alguna. Todo el proceso digamos, de organizar la cavidad orbitaria es un proceso que se hace en un segundo tiempo, en caso de que lo necesitara. Yo generalmente a los niños le coloco implante, el más pequeño es el implante 20 que he colocado, pero la mayoría de los niños que pasan por encima del año les coloco implante 22. No he tenido de los niños, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, Lisette Daniela, que la nuclea a los 6 años, no ha necesitado injerto dermograso y su cavidad orbitaria está muy adecuada. Entre otras cosas, digamos que estéticamente se ve muy bien, pero sobre todo porque como ellos tienen alta capacidad de recurrencia tumoral y sobre todo que en cavidades orbitarias, a pesar de que sea ocular, intraocular, hay otro concepto importante de mencionar, es la parte genética, porque si el niño tiene adicionalmente una mutación del gen RB1 y es un retinoblastoma bilateral, pues tiene posibilidad de hacer segundos cánceres y a veces hacen compromiso pues de la cavidad orbitaria o del nervio óptico que queda, ¿no? Del muñón, del nervio óptico. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, bajo el concepto oncológico, todo lo que tiene que ver con la parte de formación de su cavidad orbitaria es muy importante, sin duda alguna, pero no se debe hacer en un segundo tiempo, doctor. Ok, pero entonces el mensaje sería, si yo tengo el paciente, le hago una colocación de un implante primario, le hago un dermograso o no le pongo implante, porque No, son 3 opciones. no.
Exacto, yo no, en retinoblastoma no, realmente lo que pasa es que el concepto también está en que idealmente si uno tiene un centro que hace retinoblastoma, el paciente que tiene retinoblastoma debe irse al sitio donde se hace retinoblastoma y ahí hacer la enucleación. Estamos hablando de un sitio donde no haya, por ejemplo, tratamiento para retino y entonces el oculoplástico lo enuclea, entonces entra en ese dilema, digamos, de tratamiento, pero pues quirúrgico, pero si usted tiene un paciente con retinoblastoma debe dirigirse pues a oftalmología oncológica y no se coloca injerto dermocraso, no, se coloca un implante orbitario de 22, el más grande que pueda colocar, pero ya todo eso de reforma de cavidad se manda pues en un segundo tiempo. O sea que te gusta más el implante orbitario esférico. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero la razón es porque pues hace o sea, complementas el volumen, no es un volumen dinámico, es un volumen estático en ese momento. Exacto, exacto, exacto. Y la otra es para seguimiento, es mucho mejor si uno tiene un implante rígido que tiene un implante tipo dermograso secundario, porque pues ahí pueden haber siempre es de las dudas que hay, la discusión que hay cuando uno habla de este tema. Exacto, y sobre todo porque el seguimiento pues se hace con imagen y cuando hay más tejido graso pues hay más densidad y a veces puede ser más difícil pues su extensión, ¿no? Pero Okay. La determinación de esa extensión, pero de todas maneras todas esas reformas de cavidad se pueden hacer en un segundo tiempo, doctor, porque es que aquí primero está la vida, preservación del globo ocular y pues finalmente la visión, que en este caso no aplica, pero es el término, digamos, oncológico, ¿no? Que todo lo de reformas y parte como estética, esta cosa se hace en un segundo tiempo, porque esos niños tienen posibilidad de recurrencia hasta 10, 11 años después de haber recibido tratamiento o de inactividad tumoral. Me encanta el mensaje que nos está dando Carolina, porque una de las discusiones que tenemos, que tú haces parte de nuestro grupo, es ese. Es que todo el mundo está pensando en que el paciente, la órbita le crezca simultáneamente y uno sabe que lo que está uno es en vida, o sea, la vida es lo importante en el paciente y estas reformas se hacen secundariamente. Entonces, queda muy claro el mensaje que nos está dando. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber sacado el espacio para nuestra revisión y nos vemos en una siguiente revisión. Y gracias a ustedes, doctora. Muchas bendiciones. Gracias.